Y la relación que yo tenía con el abogado era muy buena, casi de amistad. Ya. Y curiosamente son personajes que siempre te hablan de hacer bien las cosas, ¿cierto? De la disciplina, del largo plazo, de generar vínculos con el cliente de largo plazo, de que en nuestro país hay que incentivar la decencia y la honradez y la disciplina, y etcétera, etcétera, etcétera. Siempre estaba con el mismo verso. Y ocurre que de repente el tipo te dice, cámbiame un chequecito de 1,5 millones. Te dice. Entonces le dije, dos cosas. Primero, es una presión indebida porque tú me llevas un caso. ¿Qué pasa si digo que no? ¿Ah? Estoy asumiendo un riesgo. Y si te digo que sí, voy a perder la plata. Pues, por razones obvias, digamos. Ya, no te preocupes. No. El tema es que nosotros estábamos en una sede civil, que era bienes nacionales, estábamos combatiendo el potencial saneamiento de unas personas en el campo, y de bienes nacionales pasa siempre al juzgado, al tribunal, digamos, al tribunal. De ahí se va al tribunal. Cuando tú, y esto es un tema técnico que yo no sabía, cuando tú acreditas patrocinio poder en la sede civil, no es necesario hacerlo en los tribunales, salvo que el tribunal te diga tienes 3 días para acreditar patrocinio poder. ¿Qué significa eso? Que el abogado tiene que ir con el carnet de identidad para decir yo soy el abogado, aquí está mi carnet de identidad, firme. El tipo no fue. No fue. Entonces se dio por no presentado los antecedentes y perdí ese juicio. ¡Ay, qué bruto! Entonces, perdí el juicio, pero después lo pude revertir porque hay otro, pero me costó 2 años. Sí, po. ¿A qué voy yo? La decencia, la experiencia con los abogados, con los contadores exactamente igual. Peor los contadores que son una especie, ¿cierto?, de confesores. Sí. Tú le dices todo, cómo son las cosas, etcétera, etcétera. Basta con que te vean algo para pedírtelo. Oye, préstame plata porque necesito pagar unas cuotas del departamento. La misma situación. Ellos tienen poder sobre ti. Sí, sí. Entonces, esa presión indebida es algo que ocurre, para terminar, permanentemente con los profesionales. Sí. Entonces, yo sé que hay muchas personas que tal vez le haya pasado lo mismo. Entonces, que pasa por la ética de los abogados y la ética de los contadores y la ética de todos los profesionales. De todos los profesionales. A quienes uno le encarga, pero claro, qué sé yo, distintos tipos de cosas. Digamos. No, en todos los profesionales. Es un tema muy complicado. ¿Ah? Ahora, estábamos hablando nosotros, bueno, esto lo comentamos a raíz de la experiencia que tú habías tenido con abogados y yo había tenido con abogados. Sin embargo, hay una cuestión que no es menos relevante, que es siempre hay que decir la verdad. Yo creo que como vector, siempre la verdad, pero hay circunstancias en que uno puede no decir la verdad. En eso tú tienes razón, a mí me ha tocado que muchas personas profesionales, sobre todo profesionales médicos que tienen que ver, digamos, con la gente que se le va a morir, me lo han preguntado muchísimo, ¿te fijas? ¿Le digo la verdad o no lo digo la verdad? En el caso de un cáncer terminal, por ejemplo. Y entonces ahí, tal como tú señalas, en ese punto uno tiene que ver muy bien cuánto la persona está en condiciones de asumir lo que significa, oye, tú tienes un plazo donde tú te vas a morir. Y hay personas que sí, lo asumen muy bien, y otros, en cambio, que se angustiarían, empezarían a desesperarse y podrían tener un cuadro de crisis angustiosa muy severo. Entonces, me acuerdo de una doctora que era canceróloga, y empezamos a ver el caso de una mujer en particular con un cáncer mamario tipo 4, que desgraciadamente se iba a morir. Y fíjate que esa mujer no le dijo nada y la ayudamos y la mujer se murió tranquila sin saber nunca que tenía un cáncer terminal. Sino siempre se le dijo, sí, estamos haciendo esto, otro, lo demás allá, ¿te fijas? Y al final se murió tranquila. Entonces hay que ser muy cuidadoso en quién tú le dices y quién no. Lo mismo ocurre en otro ámbito donde surge también dificultades. Y aquí la dificultad me toca mucho a mí verlo, que son las parejas. ¿Le cuento o no le cuento en qué estoy? Oye, ¿qué hay que hacer en ese caso? Claro, entonces ahí es muy importante determinar cuál es la razón. ¿Le cuento o no le cuento? ¿Cuál es la razón por la cual llegó eventualmente la infidelidad? ¿No? Y al mismo tiempo hay distintos tipos de infidelidad. No voy a entrar en este minuto en eso, que hay distintos tipos, distintos modos. No es lo mismo la infidelidad amorosa, la infidelidad sexual, que la infidelidad religiosa, etc. Entonces ahí es delicado el punto, porque si la persona que eventualmente le fue infiel logra elaborar y entender que ya tiene una responsabilidad, se le puede decir.
¿Te fijas? En ese caso, esto sí, esto es basado por una causa de los dos. O sea, entre comillas, la víctima. Lógico, o sea, pero en este caso, ¿cierto? Hay que hacerle ver que la mujer le fue infiel por conductas o inapropiadas de él. O al revés, por supuesto. Claro, ¿te fijas? Sí, yo tengo un amigo que fue a un viaje de negocios por claro, ahí claro. y se metió con una niña de dudosa reputación. Y fue el cargo de conciencia tan grande, pero tenía muy buena comunicación con su señora, que llegó muy compungido a Chile, ¿cierto? Y le dijo: quiero conversar contigo. ¿Qué pasó? Mira, tuve relaciones sexuales no amorosas con una tercera persona. Yo te lo quiero decir porque entre los dos tiene que haber confianza, no pueden haber secretos, ¿cierto? Es lo que también me gustaría que tú me digas a mí, si fuera el caso, porque nuestra relación no puede ser construida en base a mentiras, ¿cierto? O a secretos. Bueno, se separaron igual y lo dejó pato. Me decía: pero ¿qué cresta le conté? En ese caso, no, yo te diría, no, en ese caso absurdo, te fijas, porque... O sea, no hay que contar esa infidelidad. No, lo que pasa ahí, quiero explicarme bien, lo que está haciendo él es aliviarse de la culpa planteándose a la otra persona de algo que fue una aventurilla, ¿no es cierto?, que en el fondo, ¿para qué contar eso que va a causar un daño innecesario? Porque no va a aportar nada. Que no es lo mismo, por ejemplo, y en eso la Iglesia ha sido bastante, digamos, respetuosa. Por ejemplo, una mujer, ¿cierto?, que por N razón ha tenido un aborto, no tiene por qué contárselo a una persona que eventualmente le va a causar un gran daño de saber que su mujer o su novia o su pareja actualmente ha tenido un aborto. Hay personas que hoy en día, ¿cierto?, como está la cosa social, muchas no le va a importar, pero otras que sí le va a importar. Entonces, ¿para qué plantearlo así innecesariamente? ¿Tú eres católico? Sí, soy católico. O sea, desde el punto de vista profesional y católico, porque es imposible separar las cosas, me imagino que todo pasa por el filtro de la Iglesia, en tu caso. No, de la Iglesia no. Pero de la formación, sí, católica, de la sí. Iglesia. Yo soy muy crítico de la Iglesia. Está bien, pero la formación católica. Sí, una persona, una formación religiosa. Un psicólogo con doctorado, sí, que su pensamiento pasa por la formación católica, ¿cierto? Puede decir que la verdad no siempre tiene que ser dicha. Así es. O sea, la verdad pura y dura puede dañar. Así es. Eventualmente. Así, tal cual. Eso sí te lo puedo afirmar absolutamente. Porque tenemos que ver situaciones y situaciones de dónde están las cosas. Por ejemplo, ¿cierto? De buena primera, también a los niños, en un momento determinado, depende cómo y qué tú le cuentas. Lo que pasa es que distingamos, para que tú puedas seguir tu desarrollo, y me parece súper interesante. Una cosa es mentir, la otra cosa es omitir. Son dos cosas, claro, por supuesto. Yo estoy hablando de la mentira. Si la mujer te dice: tú fuiste de viaje, ¿cierto? ¿Te metiste o no te metiste con alguien? No. O sea, uno legítimamente puede mentir ahí. Lógico, porque entiende es que bueno decirlo. ¿Qué aporta eso? Eso no aporta nada. Pero si la verdad no aporta y daña, ¿para qué? No tiene sentido. ¿Qué aporta decir una mujer? ¿No es cierto? Que le va a dar eventualmente hasta un ataque de pánico si le digo: mire, usted se va a morir en 2 meses más. Si eso no le aporta, porque hay otras personas que sí, dicen: quiero saberlo, y entonces ¿por qué? Y lo he visto también, porque me preparo, te fijas, tú dejar todo listo, todo ordenado, bla, 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 y son personas que son capaces de asumir esa realidad, pero hay otra persona que no. Entonces tiene que ser muy caso a caso. Yo en ese caso, cuando asesoro a estos médicos, estudiamos mucho la personalidad de cómo es y quién es y qué se le va a contar y cómo se le va a contar. Inclusive a la familia. El paciente, ¿eh? Lógico, que se le va a contar al paciente que eventualmente está en un momento determinado con riesgo de muerte. Está bien, pero si el paciente te exige la verdad. Dígame la verdad, doctor. Claro, entonces ahí tengo que evaluar. Ahí se evalúa. Tengo que evaluarlo, porque a lo mejor me está pidiendo algo y después pues, se me va a morir de angustia. Ya. Entonces tengo que... Y otro cambio, sí, quiero la verdad y sí, se la vamos a contar y se la vamos a decir porque corresponde. Porque a esa persona se prepara al bien morir. Porque todo ser humano tiene derecho al bien morir. Ahí tenemos otro temazo en eso, ¿te fijas? Que no hay el encarnizamiento que antiguamente se hacía médico, donde te metía cantidad de cosas porque tú tenías que vivir hasta el último instante, aunque sea con un montón de máquinas, y ultra caro hoy en día. Entonces, no, hoy día la persona tiene derecho también a bien morir y afortunadamente hoy día la ley te permite decir: yo no quiero este tratamiento y te lo tienes que respetar, cosa que antiguamente no se respetaba, por ejemplo, pasando a otro tema. Entonces, pero ahí también, qué verdad se cuenta y qué no. Entonces, ahí de verdad es más difícil eso. Y hay una cosa que yo he tenido algunas discusiones con respecto: ¿tú le dices la verdad o no a los niños? Depende cuál verdad y cuál no. No, lógico. Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos en eso. No, me imagino un niño de 5 años que viene llegando al colegio con un dibujo que a los 5 años no son grandes dibujantes, ¿cierto? Y dice: papá, te dibujé a ti, y es un mamarracho de dibujo, digamos: papá, te amo. Tú no le puedes decir al hijo: oye, aquí esto es una porquería de dibujo.
O sea, ¿no es cierto? Pero lógico, pero hay padres que se le dicen. Sí, pues. Y madres también que son muy desubicadas y Claro. hacen daño. Eso es cierto. Por ejemplo, la madre le pregunta a la hija, ¿a dónde vas, hija? Y la hija no le va a decir, voy a un motel con mi pololo. ¿Ah? Voy a ir a tomar tecito, ¿cierto?, a la casa de una amiga. ¿Ah? O sea, efectivamente, ya, pero la pregunta que yo te hago es la siguiente. Ya. Pero esa niña A ver, está obligada el hombre a mentirle a su mamá. Sí, claro, el hombre o la mujer le pone es infiel. El tema de la infidelidad es un tremendo tema que lo vamos a conversar Vamos a tomar algún día, alguna ¿sí? oportunidad, vamos a conversarlo. Pero el hombre o la mujer no dicen lo que pasó, ¿cierto? ¿Qué clase de relación se construye ahí? No, lo que Es una pasa, relación de baja calidad, ¿o no? no, lo que pasa es que hay... Donde hay secretos, donde hay... No, pero por supuesto, te fijas, es que ahí tenemos, no quiero entrar en el tema hoy día, porque Sí. nos vamos a alargar mucho más de lo que espero que conversemos sobre justamente lo que es la mentira. Lo que pasa es que en ese minuto tenemos que ver muy bien a qué tipo de infidelidad hay. Te doy un ejemplo muy concreto. ¿Hay tipos de infidelidad? ¿O la Ay, infidelidad sí, es una no, nomás, po? no, ¿cómo se te ocurre? No. O sea, podemos hacer una distinción entre la infidelidad mental y la física. Claro, claro. ¿Será infidelidad la mental mientras el hombre está con una mujer o la mujer está con un hombre? Ella piensa en otro, ¿es infidelidad eso? Sí, pues, obvio que sí, obvio que es infidelidad eso. ¿Y si Por es supuesto. consentida? Claro, también infidelidad, para que el público entienda, ¿no es cierto?, todo aquello que tú dejas marquenado a tu pareja. Por ejemplo, esto me ha tocado ver varias veces, en este caso un hombre en particular, estoy recordando, que todas las noches se relacionaba a través del computador, ¿te fijas tú?, con una persona del extranjero, pero la señora no tenía idea de eso. Entonces, toda la comunicación emocional, afectiva que tenía con ella, estaba marginada. Eso es infidelidad. No ha estado nunca con ella, ni siquiera la conoce directamente, pero es un tipo de infidelidad, como tú puedes apreciar. Entonces, lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, a un niño, se le debe decir que no existe o no el viejito pascuero. Ahí tenemos un tema de la mentira, te digo, socialmente aceptada. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que el niño, a menos que uno no lo prepare muy bien, lo deja muy bien preparado, cuando descubre que eso no es cierto, alguno realmente le da unas pataletas, ¿para qué te digo? Lógico, puede ser traumático. Claro. Entonces, ¿qué siente ahí? ¿Cierto? Me mintieron. Y si me mintieron eso, ¿en qué otra cosa me puede mentir? Y la cosa, el ejemplo típico es, dile, voy, que no estoy. Sí, sí. Pero el niño se empieza a confundir. Entonces, te voy a decir aún más. Pero la verdad, llevado a la relación de pareja, me parece súper interesante porque Sí. Si el hombre le pregunta a su pareja, ¿tú crees que nuestras relaciones sexuales son relaciones sexuales de cierta calidad? Y ella le dice, mira, yo disfrutaba más con mi ex pololo, por ejemplo. Fatal. Claro. Fatal eso. O sea, hay cosas que no hay que decir ni No, pero viceversa. eso es fatal. Claro. ¿Qué aporta O que eso? no, una ex polola tenía mejor trasero que el tuyo. Claro, fatal. Pero se da, po. Sí, pero una brutalidad. Y si ustedes están viendo y escuchando esto, tenga conciencia que eso es una agresión. Cuando tú dices, en el fondo, esta era mejor que el otro, esta era más bonita que el otro, lo estás agrediendo. Tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué estoy agrediendo a esta persona yo? ¿Qué me pasa que le estoy diciendo esta tremenda pesadez? Entonces, algo más de fondo. Hay como una cosa mucho más agresiva de donde se produce alguna vez alguna frustración. Lo que pasa es que ocurre eso. Es Sí, bastante frecuente. Sí, pero muchas cosas que ocurren. Yo lo he visto. Pero no significa que estén bien. Yo he sido testigo de ese tipo de comentarios en pareja, en grupo, en reuniones. Fatal. ¿Ah? Pero eso son agresiones que se largan, ¿cierto?, en público, como para que... Son revanchismo en todo caso, viene de otra cosa. No termine una guerra ahí en ese minuto, sino que Claro. se diluya con el grupo. Pero eso son agresiones que esa pareja tiene que decir, ¿qué nos pasa? ¿Y por qué tú me dijiste esa tremenda barbaridad, esa tremenda brutalidad? Entonces ahí uno tiene que investigar razones más de fondo. Pero fíjate que eso de la mentira... fíjate que hay un estudio, no me acuerdo en este minuto porque se hizo pues, en un país latinoamericano, y después se corroboró en Inglaterra, donde es imposible decir siempre toda la verdad. Claro. Mira qué cosa más curiosa, que me sorprendió eso. Donde efectivamente hay lo que se llama la mentira blanca, la mentirilla así, que fíjate una cosa importante, que es necesaria para la convivencia humana. Con necesario, sí. Y ahí es un descubrimiento muy importante porque está avalado científicamente. Yo entiendo que las personas a lo menos mienten 2 veces diarias. Sí, claro. A lo menos en promedio, digamos. Claro. Entonces lo que pasa es que el daño que puede hacer esa mentira o no, eso es lo más importante.
¿Te fijas? Entonces ahí cuando... Sí, pero con lo que tú dijiste es cierto. Para la convivencia Sí, humana obvio, es necesario proteger obvio. las relaciones con mentiras. Claro, pero si todo el día estamos mintiendo. Y no digo mentirillas. Una mentirilla, una tremenda mentira es una mentira. O sea, muchas veces para la convivencia es necesario la mentira. Sí, cosa curiosa. Es curioso. Claro, y aquí en Chile tenemos sobre todo, eventualmente, todo lo que son los gafis, que son lo más mentirosos que hay. Lógico. Sí, pues los albañiles, los pintores, los tucadores, los gafetes. No, yo eso se lo dejo arreglado, señora, y no empieza. Algunas hasta ni aparecen después. Lógico. Y no cumplen. No cumplen. O son muy buenos para mentirte de que van a hacer esto, lo otro, los que te van a arreglar esto, te van a arreglar lo demás. Ya no se preocupe, yo se lo dejo impecable. Y mentira, y sabe de antemano que eso no lo va a hacer. Ahora, no el problema es que por definición la mentira es faltar a la verdad. Así es, esa es la definición. Entonces, si nosotros vamos a la definición de verdad, es decir lo que uno piensa, ¿cierto? Y ahí nosotros podemos entrar en dos términos que son súper importantes a mi juicio, que lo encuentro súper valorable y es bueno que mucha gente lo entienda, que es el silencio cómplice y el coraje moral, ¿cierto? Que son dos cosas que muchas veces en nuestra sociedad se presenta y está ausente. Por ejemplo, el coraje moral de decir las cosas cuando corresponde, ¿cierto? Y a quien corresponde, por supuesto, en los mejores términos posibles, eso escasea. En general está el silencio cómplice, ¿cierto? Claro. Lo que pasa es que aquí tenemos en Chile una cosa y eso que a mí me preocupa es mucho. abominable. El silencio que a mí me preocupa mucho lo siguiente, que a lo mejor es una línea algo distinta. Personas, inclusive que algunos han sido pacientes míos, que han, digamos así, develado una verdad, por ejemplo, que están estafando dentro de la empresa. O bien develado un problema social o un problema que ha afectado, digamos, en algún momento la fe pública, y resulta que pues son ellos los que van a sufrir los resultados, lo despiden, o lo injurian o cosas del estilo. Entonces, que es tremendo, para muchos de esos, o sea, si yo digo la verdad, me va a perjudicar. Pero claro, eso en el caso le interesa a una empresa, pero ¿qué pasa cuando estás perjudicando a una persona? A una persona, y tú te callas. El silencio cómplice, porque no me meto sabiendo que esa persona está siendo perjudicada. Cuando se le calumnia, cuando se le inventan cosas. Mucho peor. Cuando se le inventan cosas, el daño que se hace es muy grande. Tremendo. Porque cualquier persona, por resentimiento, pueden haber millones de razones, ¿cierto? Inventa algo de alguien y la gente inmediatamente es muy receptiva a tomar ese cagüín, ¿cierto? A tomar esa, ¿cómo podríamos llamar? Esa falsedad y hacerlo propia y seguir difundiéndolo. Esa calumnia. Y se ha llegado a casos donde hay personas que no tienen herramientas para manejar ese agravio, digamos, y terminan suicidándose, porque muchas veces inventan cosas que son tremendamente fuertes, calumniosas, que no solamente lo afectan a él, sino que todo su entorno. Entonces, algo que parece puntual es bastante generalizado en nuestra sociedad. Pero por supuesto, por supuesto. Ahora, fíjate que ahí te voy a dar un ejemplo para que el público también eventualmente, si está viendo, escuchando esto, les sirva. Fíjate que pues, esto está en la Edad Media, un hecho absolutamente real, donde uno de estos personajes tipo duque va y se va a confesar con un padre que viene con nombre y apellido. Excepto a mí, esto me lo contó justamente un padre que yo quiero muchísimo, te fijas tú. Y entonces llegó y le dijo, mire señor, fíjese que yo inventé una calumnia contra tal persona del pueblo y se hizo conocida. Entonces, ¿cuál es la penitencia? Muy simple, dijo, te toma una gallina, sácale todas las plumas y después te va a la plaza y como hay mucho viento, suéltela y después recójala de una a una. Le dijo, oiga, pero eso es imposible, padre. Eso es lo que usted hizo. Usted dispersó, ¿cierto?, una calumnia y por Dios que es difícil recogerla una a una. En ese sentido. Entonces, eso es un ejemplo muy claro. Cuando se inventan cosas de personas, es una cuestión tremenda. Y aquí en Chile estamos acostumbrados a inventar cosas. Es que lapidas a la gente. La lapidas. Absolutamente. Fíjate que hoy día hay un tema. Muchas veces son muertes sociales. Absoluto. A mí me horroriza eso. Que terminan en suicidio. Sobre todo las personas que tienen, como decía recién, o delante, las herramientas para manejar una cosa como esa. Claro, porque tú no tienes cómo contrarrestarlo eso. Y si lo hace, igualmente queda la duda. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate, en psicología, justamente en este caso la comunicación, dice que en ese minuto más vale quedar callado. Porque si tú empiezas a defenderte, el que no lo escuchó lo va a escuchar y lo va a escuchar de mala manera. Lógico. Entonces más vale silencio.
¿Te fijas? Porque si no, va a ser peor todavía. Y eso es verdad, ¿sí? Porque no todo el mundo se entiende de la misma manera. Hay una parte que no lo va a saber. Basado en lo que estamos conversando, da la impresión que no debe importar mucho lo que digan los demás y Así sí es. debe importar mucho lo que tú piensas de ti mismo. Eso sí, ¡uy, qué bueno! ¿Ah? Eso es muy bueno lo que tú estás diciendo. ¿Te fijas? Entonces uno puede tener una caparazón bastante más Es dura. que eso puede ser un aporte para la gente. Sí, te fijas, porque tú no puedes. Porque hay ¿no? gente que no sabe cómo manejar la cosa. Claro. ¿Qué importa lo que digan los demás? ¿Qué piensas tú de ti mismo? Eso. ¿Ah? Y es muy cierto lo que tú estás diciendo. Lo que pasa pues que la opinión pública también es muy maldita en eso, porque te condena. Nosotros en Chile somos buenísimos para condenar. Sí, juzgamos y condenamos. ¿Es No, un tema, esperamos. un tema de Chile eso? ¿O, Mira, o la naturaleza del ser humano? El ser humano es, diría, como la naturaleza, es ser copuchento. ¿Tú has sido víctima alguna vez de algún cagüín, Sí, algún comentario, pero claro, más de un una invento? vez. ¿Sí? Pero obvio, porque ¿Y cómo aquí lo has manejado? Hay dos cosas. Por ejemplo, el hecho de ser perito judicial, tú sabes que con eso el que está conforme con tu pericia está feliz. Pero si eso de alguna manera perjudicó al otro, porque el otro realmente o es enfermo mental o qué sé yo, te gana un enemigo al tiro. Inclusive me gané un enemigo que tú alcanzaste a conocer, que ahora no te lo voy a mencionar, que me amenazó de muerte. ¿Ah? Y me amenazó de muerte y me quiso inclusive pegar en un mall. Entonces, y me acuerdo cuando hablé con el fiscal nacional, y dijo, oiga, mire, ¿hay alguna protección para los peritos y para los fiscales? No, me dijo, cuando usted asume como perito, asume también eso. Las consecuencias que le pueden calumniar, le pueden pegar y otra cosa. Pero eso es lo profesional. ¿Y en lo personal? No, en lo personal... ¿Nunca no, te han inventado algo? Me inventaron una cosa simpática. Esa la puedo contar. Fíjate. En un momento determinado, fíjate que la Cecilia Boloco, que tenía un programa en la Radio Caracol, me llamaba con mucha frecuencia para decirme, mientras hablaba por teléfono, entonces existe el sexto sentido en la mujer, entonces hablamos mucho en ese sentido, inclusive me invitó un par de veces a su evento, entonces de repente llegó una periodista, me dijo, oiga, me dijo, se sabe que usted con la Cecilia Boloco, ¿ah? No le puedo creerle, yo, no sabe el orgullo que me da. Y me dijo, oiga, me echó a perder la nota, me dijo, oiga, no sabe cuánto se lo agradezco. Porque, ¿qué es lo que pensaba ella? Que, no, ¿cómo se le ocurre? Que Lógico, no, ¿para qué? Ahora estamos hablando de un tema sensible, muy sensible, ¿cierto? Que es cuando a alguien se le inventa un tema y si esa persona es pública, sí, es terrible. Hay una condena, es terrible, hay una condena social muy grande. Fuerte. Y yo he sabido de casos incluso de personas que han somatizado por Sí, el dolor pues. y han muerto de cáncer. Pero por supuesto. ¿Ah? Y eso es No voy a dar cierto. nombre, pero son personas tremendamente públicas. Pero si a mí me ha tocado atender a alguna de esas personas, ¿te fijas? Y hay que hacer una psicoterapia muy intensiva, muy profunda, ¿te fijas? Como para remover todo el daño que le han hecho, porque además no tiene cómo en ese minuto reivindicarse públicamente. ¿Te fijas? Donde también le digo, espérese un poco, había que ver si vale la pena poner en jaque o no la opinión pública, y a veces no vale la pena, por lo que te acabo de decir. Está bien, pero porque lo que a mí me produce un rechazo gigante, el silencio cómplices de las personas que conocen la verdad y no dicen nada. No, eso sí. Y no actúan. No, eso sí, decir, oye, perdóname, yo sé que esto es mentira. Y la persona Lógico, tiene que decirlo. lógico. No, por supuesto. Pero hay muchos Si a mí que me siguen toca algo callados, así, de hecho me ha tocado una sola vez, dije, perdóname, yo no acepto lo que están diciendo porque yo tengo una visión muy distinta y muy cercana a la verdad y no esa mentira que están escuchando. Y cosa curiosa, la persona se chupa porque sabe que está mintiendo. Si no me diría, no, mire, tengo tal y tal argumento. Sabe. Entonces hay una mala intención porque en el fondo hay una cosa morbosa en nosotros, de hacerle daño al prójimo. Sobre todo si es público y nos da envidia. Eso es chaqueteo, ¿no? Absoluto. El chaqueteo, ¿cierto? Claro. Es una de las consecuencias de la Eso. indecencia. Nosotros hemos hablado de la De la decencia en otro indecencia hace programa. tiempo atrás, sí. De la decencia. Y el chaqueteo es parte de la Es indecencia. parte, pero absolutamente, ¿te Claro, fijas? y eso viene de la envidia, viene de impedir que la persona que está avanzando en buena lid, ¿cierto? Lo siga haciendo. ¿Por qué? Porque la gente le produce escosor, ¿cierto? Claro, porque hay un le dicho, molesta. hay un dicho antiguo que dice, cuando un clavo asoma la cabeza, el martillazo le llega inmediatamente. Oye, qué Es un bueno, poco, yo claro, no conocía ese es dicho. un poco eso, Sí, es ¿cierto? buen Es un poco dicho, eso, me basta con gustó. que alguien resalte Sí, en esta sociedad sí.
por mérito, no estamos hablando que el No, gallo evidente. está resaltando por cosas negativas, por mérito, para que inmediatamente le dé el martillazo. Es un asunto que pasa en la sociedad latinoamericana. En otras sociedades no pasa eso. No, es muy latinoamericano eso. Es muy Y latinoamericano. yo tengo que reconocer que también en Italia, España pasa algo parecido. No tan intenso, pero también pasa. Es que Italia es muy latino, ¿no? Sí, pues, España, sí, bueno. pues, claro. Entonces, ¿dónde está, por ejemplo, la diferencia? Lo que decía pues, mi hijo. Yo en Estados Unidos, de repente, llegué, estaba becado, en fin, qué sé yo, quise abrir una cuenta. ¿Cómo no? Abro aquí la cuenta. Llegué de vuelta a Chile, ¿ah? Después de 6 años del doctorado. Entonces, cuando fui a abrir una cuenta, no, que aquí, que allá. Y gracias a Dios me dijo, ¿ah? Que en ese minuto el ejecutivo que estaba a cargo, el gerente, me conocía. Porque me conocía, abrió la cuenta. Mira. Si no, todavía estaría llenando de papeles. Claro. Entonces me dijo, por Dios, la diferencia. Pero también una cosa importante que nosotros no tenemos. Si tú fallas en Estados Unidos, olvídate Por las supuesto. penas del infierno. Incluso no puedes volver al país. Tan simple como eso. Parten con la buena fe. Exactamente. Sí. Te doy un ejemplo, fíjate. Una mujer que fue paciente mía en ese minuto, se le ocurrió ir a una tienda en Estados Unidos, entonces vio una prenda y salió a la calle, según ella, para verla a la luz. La metieron presa, tuvo 5 días presa, dijo, usted, señora, no vuelve aquí a Estados Unidos por el solo hecho de haber hecho lo que hizo. Lógico. ¿Ya ves? O sea, si tú Y está traicionas la sancionado. buena fe en los países Claro. desarrollados, las penas son del infierno, pero pero son parten del de la buena infierno. fe. Acá no. Acá Claro, se parte de fíjate, la mala profesor. fe y está todo lleno de sensores, todo se hace ante notario, No, qué y sé poner yo, el dedo y cuánta cosa el hay. dedo. Bueno, piensa tú una cosa que tú mismo me contaste, ¿ah? Que lo voy a retomar ahora. Cuando ven aquí la colusión, que a mí me parece también mentira de los empresarios, es una mentira grande la que hicieron. Mi hijo, como economista, llegó y dijo, esto en Estados Unidos van presos. Y aquí no, fíjate. ¿Te fijas cómo nos estamos sacando las cosas? Sí, lo que pasa que efectivamente acá se ha demonizado al empresariado por un Ese es lado otro cuento. y a través